pero que más sin embargo Dios tenía un plan para el padre de la fe, para quien fue Abraham. Algo interesante, queridos hermanos, es ver cómo algunas de estas ciudades, como Uruk y luego Akkad, aparecen en las escrituras como edificadas por Nimrod, personaje polémico y que ha dado para muchos conjeturas y suposiciones, siempre que ha sido usada por historiadores y hasta enemigos de la iglesia para inventar historias ficticias y engañosas. En Génesis 10 leemos cómo dice, no fue lo que acabamos de escuchar. Dice que Cus engendró a Nimrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Fue un bravo cazador delante del Señor, por lo cual dice, se suele decir bravo cazador, delante del Señor, como Nimrod. Viene hablando, ¿verdad? Viene dando lo que fue los principios de la concepción, o sea, cómo Dios viene jalando, digamos, llamando a la persona, y cómo viene el estudio hablando lo que es de la época de los primeros, ¿verdad? De aquella gente, de las civilizaciones. Los comienzos de su reino, dice que fueron de Nimrod, fueron Babel, que en lenguaje, que traducido en nuestro lenguaje significa, la torre de Babel significa lugar de confusión. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque ahí fue donde se confundieron las lenguas, ¿verdad? Génesis 11 lo va a decir, cuando dice que todos aquellos hombres tenían un mismo lenguaje, pero que más sin embargo bajó Dios y cambió la manera de hablar de aquellos hombres. Es interesante cómo viene este tema hablando ahora, en el cual cada uno de nosotros, queridos hermanos, podemos ir conociendo. Quizá puede decir, me suena aburrido. No, queridos hermanos, aburrido puede ser otras cosas que no nos dejan ningún provecho a nosotros, pero hablar de la historia, lo que fue la historia de Israel, el pueblo elegido por el Señor, y que ahora en esta noche el pueblo elegido por el Señor somos cada uno de nosotros, no tiene que ser aburrido. De igual manera, ¿verdad? Como venimos hablando un poco, quizás vamos así, ¿verdad? Porque es un tema bastante extenso, queridos hermanos, en el cual venimos hablando, y es importante, ¿verdad?, que nosotros escuchemos aquello desde un principio. Porque imagínense, alguien se pone a ver una película, se pone a ver una telenovela, se pone a ver un partido o lo que sea, pero si se pone ya a mediados o al final no le siente sabor, no le siente sentido. De igual manera nosotros, queridos hermanos, cuando nosotros escuchamos aquello que está saliendo, lo que estamos viendo, desde un principio nosotros le encontramos sentido. ¿Y qué? El sentido de este programa, el sentido es de ir conociendo poco a poco. ¿Por qué me dirá alguno? Yo quisiera que me hablen, por ejemplo, en este caso, que me hable de las imágenes, de los ídolos, de las confesiones, de la iglesia, de los ornamentos, de por qué, digamos, los sacerdotes no se casan, de por qué el bautismo de los niños, poco a poco, queridos hermanos. Porque este programa, lo que es conociendo nuestra fe católica, va más que todo hablando lo que es, vamos a ir poco a poco hablando lo que es más la apologética, como se habló el primer día, ¿verdad? Pero en este caso es importante que vayamos conociendo cómo a partir de la historia dice que vienen ciertos personajes que han dejado huella. Antiguamente creían, dice, la existencia de varios dioses. Mas sin embargo, cuando Dios llamó a Abraham creyó solamente en un solo Dios, que más sin embargo esa creencia en el solo Dios le trajo grandes bendiciones. De igual manera nosotros, queridos hermanos, Dios nos da bendiciones, Dios nos da cuantas cosas ahora en día. Es importante que nosotros acudamos a la escucha.
No me canso de repetir aquello que dice Romanos 10, donde dice que la fe nace de la escucha. Es importante, es necesario escuchar, queridos hermanos. Por experiencia propia, yo realmente admiro tanto cuando leo un libro. Saben, yo lo deleito y a mí lo que más me encanta de la Iglesia Católica es su historia, mis queridos hermanos. Es la historia, porque sé que mi fe no está cimentada en el aire. Mi fe está cimentada en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, y por eso a mí es un reto, digamos, me llama la atención estudiarla, digamos, me gusta escuchar, y algo como lo decía ya, admiro a esas personas que tienen la humildad de escuchar. Por experiencia, cuando leo un libro, en este caso, digamos, lo que son las vidas de santos, me llama mucho la atención. Yo no admiro a los santos más que todo porque tenían el don de flotar sobre los aires, porque tenían por otras cuestiones así, ¿verdad? Dones que Dios les había dado, sino por el interés de irse instruyendo, queridos hermanos. Instruyendo, ir aprendiendo, ir escuchando, ir reconociendo que siempre hay algo nuevo por aprender. Así es, queridos hermanos, así tiene que ser ese interés en cada uno de nosotros, de ir conociendo en qué estamos y para qué estamos. Dice que habla de otro personaje, donde Erech, dice, es una ciudad sumérica, Akkad es acádica, y Babel la futura Babilonia. Babel iba a ser la futura Babilonia. Acá vamos a hablar lo que fue Akkad. Dice, tiempo después surgió Akkad, pueblo del sur que recogía diferentes tribus como los amorreos, fenicios y arameos. Su líder fue Sargón primero, quien derrotó a los sumerios y los conquistó, fundando la ciudad de Agade como capital de su imperio. La caída de Ur de los sumerios duró poco y los acadios fueron vencidos rápidamente. Hacia esta época podemos ubicar el llamado que Dios le hace a Abraham. Y aquí me aparece algo interesante, queridos hermanos. Como dice que aparece lo que fue, más que todo en qué tiempo fue, cerca de qué año fue que Dios llamó a nuestro padre Abraham. Dice que fue cerca del año 2090 antes de Cristo. Dios llamó a Abraham. ¿Para qué? Para que saliera de esa ciudad, para que se separara de esa influencia diabólica y para hacer de él una gran nación. ¿Para qué se separó Abraham de esos pueblos, queridos hermanos? Para que se alejara de esa influencia diabólica y para hacer de él una gran nación. Ya lo decía, ¿verdad? Al principio, una de las cualidades que vamos a ir conociendo en este tema es lo que es el politeísmo que había en aquellos pueblos, que ahora en día tristemente se sigue dando politeísmo, creyendo en varios dioses. En otros países creen, si es posible, creen que la vaca es un dios, creen, si es posible, que un elefante es un dios. Muchos dicen que hasta las serpientes incluso pueden llegar a ser dioses, pero que más sin embargo la historia y la iglesia y la palabra de Dios me dice que hay solamente un solo Dios del cual llamó y que nos llama a nosotros para que nos salgamos de aquella influencia diabólica que el mundo nos está envolviendo, porque ahora el mundo nos presenta a varios dioses, queridos hermanos. Muchas veces el Dios del egoísmo, el Dios de la ambición, es una influencia diabólica. Es una influencia diabólica el creer que no necesito de Dios, porque de esa manera Dios no
actúa porque le estoy negando yo el paso, pero si yo le abro el corazón a Dios, Dios entra, queridos hermanos. El enemigo está poniendo aquella duda, está poniendo aquel obstáculo en mí. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros una gran nación, tal como la hizo con nuestro padre Abraham. De igual manera nosotros, queridos hermanos, volvámonos a Dios a través del conocimiento, a través de lo que vamos escuchando, a través del estudio. Porque de igual manera, un católico estudiado es un católico que no va a ser confundido, un católico que está seguro en dónde está. Pero un católico, querido hermano, que no escuche, que diga que le basta lo poquito que sabe, es un católico soberbio, está poseído por una influencia diabólica, pero que más sin embargo cada uno de nosotros, ¿no, queridos hermanos? De igual manera, ¿verdad? Vamos a venir hablando de lo que fueron muchos pueblos, muchas naciones, muchas civilizaciones, una de las cuales aparecen lo que es en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los amorreos. Amorreos fueron civilizaciones, dice, después de los sumerios. Volverían, dice, al poder. Los amorreos se levantaron y lograron vencer, conquistando Ur, de donde había Dios llamado a Abraham, ¿verdad? Pero dice, duró poco, hasta que se levantó Hammurabi. Estos grupos amorreos son mencionados en la Biblia. Es interesante cómo dice el Génesis, coloca la descendencia de Canaán a todos los pueblos que tenía que vencer Israel y de los que se debía apartar. Hay que ver, ¿verdad?, que la Biblia dice que Dios le puso el nombre a Jacob, le cambió el nombre por Israel. Dice que primero Jacob se llamaba, luego le dijo que le iba a hacer Israel. Así como le cambió el nombre a Sara, ¿verdad?, que Sara se llamaba Sarai. Abraham lo mismo. Sarai dice que le dijo que se iba a llamar Sara, que significa princesa. Abraham significa padre de muchas naciones, porque así fue la promesa que Dios le hizo. De igual manera, ¿verdad?, Dios nosotros nos sigue haciendo muchas promesas, las cuales son para aquellos que creen, ¿verdad? Porque no todos creemos en la palabra del Señor, pero que más sin embargo estamos llamados a creerle, porque Dios no miente. Nosotros en vez de hacemos como ese espíritu, ¿verdad?, que decimos sin querer queriendo, pero mentimos. Pero más sin embargo, Dios no miente, queridos hermanos. Cuando Dios te hace una promesa, te la cumple, porque Él es el único que tiene poder para hacer hasta cosas imposibles, tal como lo hizo con aquellos pueblos, ¿verdad?, en aquellos tiempos, en aquellas civilizaciones. Dios no abandona a sus hijos, no abandona a su pueblo. Dios continúa cuidando de cada uno de nosotros. Bueno, queridos hermanos, el tema es extenso. Le pedimos, ¿verdad?, que con humildad que si es posible nos sigan escuchando, y si les parece, eso es, hay diversidad de programas a través de Radio Unción y Vida, en los cuales esos programas nos sirven a nosotros para ir conociendo, para experimentar nuevos sentires, para sentir la presencia de Dios, para sentir cómo Dios me habla, en qué será que estoy en lo correcto, será que estoy, lo que sea, pero de igual manera Dios habla a través de los diferentes programas que transmite Radio Unción y Vida, en los cuales estamos invitados a escucharlo, ¿verdad? Hasta aquí sería el programa de este día, de esta noche. Continuaríamos el próximo domingo con el mismo tema, en lo cual, ¿verdad?, le damos gracias a los hermanos que nos han escuchado por esta noche. Les pedimos que Dios bendiga lo que es a la hermana Noemí Gómez, al hermano Romero Alfredo, a la hermanita Luisita Ulloa y a Giselle González y a Yesenia Marín. Que Dios les bendiga, ¿verdad?, y que les regale grandes bendiciones, queridos hermanos,
porque quizá podrá decir, ese programa es aburrido, pero no, mi querido hermano, el programa, digamos, la escucha, estudiar es de lo más hermoso que puede haber, porque a través del estudio, a través nosotros vamos edificando, vamos conociendo.